Buenas a todos, esto es A Despertar. Vamos a ver los peores manuscritos. Vamos a revisarlos y les voy a agregar unas cosas unas informaciones que he visto y que bueno, la verdad que es competente mostrárselas. Ya espero que hayan visto mi serie sobre los ni más antiguos ni mejores. Ahí hay varias cosas que muestran que estos manuscritos que promueven las nuevas versiones son en realidad los peores que hay. Pero antes de comenzar acá y leer todo esto, te voy a mostrar directamente, ¿no? Vamos a ver con nuestros propios ojos los manuscritos, a ver qué tal. En este caso, algunos de estos están en la Biblioteca Vaticana, ¿no? La Biblioteca del Vaticano. Vamos a revisar este, por ejemplo. A ver. Perdonen si tarda en cargar las imágenes. A ver, que ahí empieza el libro. Ah, está en árabe. Ah, cierto. Uy, perdón, me equivoqué. En la Biblioteca del Vaticano está el Corán. O sea, estos católicos quemaron Biblias, mataron a gente por creer en la Biblia, masacraron, torturaron a millones de personas y de eso hay testimonios, documentos, libro tras libro, tras libro, tras libro escrito y reportes y cosas que documentan y comprueban definitivamente que el catolicismo masacró a millones de personas, no solo creyentes en la Biblia, masacraron a propios católicos, masacraron a un montón de personas, de distintas, no importa de qué creencia, pero masacraron a un montón de personas. Y en un momento quemaban Biblias. Ah, pero el Corán no, lo guardan. Curioso, ¿no? Y acá nos muestra el capítulo 18, la Sura 18, para el que entienda un poco más, la Sura 18 y Sura 19 del Corán. La Sura 18 habla de esta leyenda católica de los durmientes de Éfeso, que en el Corán aparece como la cueva, ¿no? Y el capítulo 19, la Sura 19, María. Y sí, el Corán es un libro católico romano, por eso lo guardan y no lo queman. O sea, queman Biblias, pero no queman el Corán, lo guardan en su biblioteca. Ahí tenés el Corán católico romano. Ahí lo tenés. Pero bueno, ese no era el punto. Tenía que agregar esto porque tenía que encajarlo en algún video, lo tenía que mostrar. Pero bueno, vos podés también entrar en la Biblioteca Digital del Vaticano y fijarte, 1785. Busca manuscrito 1785 y te vas a encontrar con una porción del Corán, capítulo que serían la Sura 18 y 19. Ahora vamos a lo que vinimos. Tenemos el manuscrito vaticano. Ya mostré en mi video de los ni más antiguos ni mejores que el manuscrito vaticano le falta casi todo el Génesis, le faltan un montón de libros. Pero ¿cómo puede ser si acá, alguno se preguntará, pero ¿cómo puedes? Porque acá vemos, dice Génesis, acá, donde está el mouse. Génesis, Éxodo, y acá lista los nombres, incluyendo los apócrifos, ¿no? Y le agrega los apócrifos, pero acá parece que tiene todos los libros. ¿Cómo puede ser que le falten capítulos? ¿Sabes qué pasa? De eso se trata la falsificación. Esto es un libro falsificado. Originalmente en realidad le falta, porque esto es agregado. Todo lo que está en cursiva, esto se agregó tiempo después. Porque recuerden, lo que estas personas, promotores de las nuevas versiones, mucha gente en los seminarios, críticos textuales, críticos de la Biblia, ellos insisten en que, y no te los nombran siempre directamente, pero en realidad te están hablando de estos manuscritos. Te están hablando del manuscrito, el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, y en algunos casos puede ser también, quizás puede, como siempre, la calecita, que sí, que no, que no te responden directamente, pero también implican el manuscrito alejandrino.
que son los peores manuscritos que hay. Y son falsificaciones, no son mejores, no son antiguos. Pero esta mentira la repitieron durante tantos años, pero hoy, gracias a Dios, podemos, y con el avance de la tecnología, ¿no? Que hoy podemos revisar el manuscrito con nuestro propio ojo, entonces ahí se les cayó el cuento, ahí se les cae la coartada, pero bueno, ellos ya perpetuaron la mentira. Por ejemplo, ven, acá en Génesis, de acá vas a ver que está todo en cursiva, pero en la época en la que supuestamente este manuscrito fue escrito, supuestamente, ellos te dicen, o el siglo IV, siglo III, siglo V, por ahí, ¿no? Te dicen, viene del siglo IV, alrededor del siglo IV. Pero en el siglo IV no existía esta forma de escribir. Uy, ¿ven? Acá ya hay una mentira. Te dicen que es del siglo IV, pero no presenta una escritura esto del siglo IV. Ahora, si vamos a Éxodo, por ejemplo, termina Génesis, ¿no? Acá termina Génesis, porque acá tengo los libros acá a la izquierda, ¿no? Se ve la referencia. Curiosamente también hay páginas que están más blanquitas, que muestran que no son tan antiguas. Otra cosa, fíjate cómo está la hoja. Esto no es una hoja del siglo IV, ni de casualidad. Recién vimos el Corán, y el Corán fue escrito por lo menos del siglo VII en adelante. Obviamente juntando historias de distintas épocas, pero recién vimos el Corán y estaba hecho pelota, y estaba muy oscurecida. Estaban muy oscurecidas esas hojas. Y ni siquiera era un Corán del siglo VII, era un Corán de siglos más adelante, siglo X, siglo XII, siglo XI, por ahí. Si no me equivoco, podés chequearlo vos en la página de la Librería del Vaticano. Podés chequearlo vos con tu propio esfuerzo, tu propio intelecto, tus propios ojos. Lo podés comprobar vos. Ahora, esto supuestamente es del siglo IV, y mirá la hoja, impecable como está. Mirá la hoja, impecable. Para lo que supuestamente es un siglo IV. Mirá, yo tengo libros acá y he estado en contacto con libros de hace 100 años y están peor que esto. Están peor que esto. Pero lo más... Pero algo más que tengo que mostrar, ¿ven? Ahora esta hoja está un poco más manchadita. Porque, ¿ven? Acá abajo se ve la tonalidad de las hojas. En vez de tener una tonalidad uniforme, no, una hoja es más clara, otra es más oscura. Eso también pasa con el sinaítico que ya les mostré. Andá y mirá la serie, ni más antiguos ni mejores, y te vas a enterar de todo. Y después también te voy a recomendar un libro para que lo leas entero y puedas saber con certeza. Y el libro te va a explicar los detalles que por ahí yo en este video no voy a ser capaz de explicar, porque también no soy Superman, mi cabeza no da para tanto, ¿tá? Pero fíjense, acá está en cursiva, ¿no? El fin de Génesis. Pero acá supuestamente empieza Éxodo, ¿no? Y mirá cómo está. Es distinto. Parece un poquito más antiguo, pero obviamente todo esto es una falsificación. Sigue siendo una falsificación porque acá escribieron, fíjate que borroneada está la tinta, pero en una parte está borroneada y acá está, mirá, en negrita la tinta. Ahora ya está en mayúscula, ¿no? En imprenta mayúscula. Que supuestamente es que así se escribía antes. Claramente alguien se puso a escribir en esta imprenta mayúscula y para decir, mintiendo, que esto es un texto antiguo. No es un texto antiguo. Solo lo escribieron de esta manera para decirte que es antiguo. Nada más. Y ya vamos a ver bien algunos detalles que te van a hacer. Mirá ahora. Nuevito está la tinta. Mirá. Nuevito. ¿Esto es del siglo IV? Mentira. Esto no es del siglo IV. Abrí tus ojos, mirá, esto no es del siglo IV. Un texto del siglo IV, un libro del siglo IV no se ve así.
Porque esto es medieval. Y muchas partes de esto vienen del siglo XIX. De los años 1800 te estoy hablando. Por ejemplo, estas cosas que estaban en cursiva, ¿no? Acá. Esto vino mucho tiempo después. Entonces, vamos a repasar esta primera parte. Si supuestamente el Vaticano es de el siglo IV, ¿por qué esto presenta escritura que no es del siglo IV? Esta escritura en cursiva vino mucho tiempo después que el siglo IV. En griego koiné. Vino tiempo después. Es imposible que alguien, a menos que sea un viajero en el tiempo, cosa que no existe, vino del futuro y escribió en el siglo IV esto. Claramente un disparate, estoy diciendo obviamente para que veas lo absurdo que es, lo absurdo que es, lo absurda que es la tesis que tienen estas personas. De decir, no, bueno, esto es del siglo IV, es uno de los más antiguos y mejores manuscritos. Mentira. Mentira. Entonces, después, es imposible que sea del siglo IV. ¿Por qué? Porque no tiene escritura del siglo IV. Esto fue agregado, esto en cursiva fue agregado, porque en realidad al manuscrito en realidad le falta. Por eso acá pasamos de hoja, de página, y pasa de esto, misteriosamente pasa a tener esta escritura, este estilo de imprenta. ¿Por qué? Porque hay varias personas que escribieron esto. No solo una. No es la misma caligrafía, no es lo mismo. Y acá, este detalle es medieval. Esto no es un detalle del siglo IV, ni del siglo V, menos del siglo III. Este estilo de... Lo dijo un experto, yo vi el documental, todo, así que... fíjense en los documentales de Adulam Films, Adulam, A-D-U-L-L-A-M, Films, F-I-L-M-S. Los documentales de Adulam Films de Cristian Pinto. Fíjense en los documentales que tiene sobre la Biblia y sobre el cristianismo, verdadero cristianismo. Y en uno de los documentales menciona a un experto, dice, esto no es ni por asomo un texto antiguo, porque mirá cómo está, presenta decoración, y fíjense, acá hay una contradicción en esta misma página, porque presenta decoración de la época medieval, claramente, porque en realidad es de la época medieval, y presenta dos tipos de escritura. ¿Quién escribió esto? Lo escribió en cursiva. ¿Quién escribió esto? Lo escribió en imprenta mayúscula. ¿Cómo es el tema? ¿Ven que es toda una falsificación? Acá se le agrega cosas. ¿Ven? Es el mismo tipo de falsificación que el sinaítico. Te dicen, esto es antiguo, qué sé yo, qué sé cuánto, pero manosearon todo el manuscrito para falsificar evidencias y decir, no, esto es muy antiguo. No es muy antiguo. Y no es mejor, porque también tiene omisiones y cosas paupérrimas, terribles, y cambios aparte. Y tiene muchos cambios, ¿no? Cambios malintencionados. Otra cosa, mira acá, ¿qué pasó? ¿Quisieron borrar esto y no les salió? ¿Qué pasó acá? ¿Quisieron borrar esto? ¿Por qué está manchado así? ¿Preguntas? Yo solo pregunto. Está bien preguntar. ¿Qué pasó ahí? ¿Quisieron tapar eso? ¿Por qué está manchado justo ahí encima del... Parece que le dieron una pincelada a estos 4 renglones. ¿Ves? ¿Esto es lo mejor? Esto no es lo mejor, mirá, no se entiende nada. Mirá. El más antiguo y mejor manuscrito. Es una porquería esto. Mirá. Cosas agregadas acá. Si es supuestamente el original, ¿no? O se parece, porque esto van a decir otros también. Bueno, acá encontramos que bla, 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 y se parece mucho al original. Primeramente, el que te dice eso te está mintiendo, porque nadie que esté hoy vivo vio los originales. Los originales no existen. No existe una Biblia manuscrita, como estos te quieren presentar acá, como estos te quieren presentar una Biblia entera manuscrita, y que eso sea los originales. No, no existe. ¿Sabes por qué? Acá estamos, por ejemplo, en Génesis, Éxodo, vamos a Levítico. Moisés no escribió esto, ¿sabías?
Es lógica pura a despertar, o sea, Moisés no escribía en griego. Entonces, ¿por qué hay un Antiguo Testamento en griego? ¿Por qué hay un Antiguo Testamento en griego? Y te dicen que son los más antiguos y mejores manuscritos, cuando eso es una total mentira, cuando eso es una total falacia. Moisés no escribía en griego. Por favor, es una locura. Es una locura. Moisés no escribió esto. ¿Y sabes qué quieren decir también aparte? Bueno, Moisés tal vez quizás no haya escrito el Pentateuco. Claro que lo escribió. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que Moisés lo escribió. Y Jesús es la verdad absoluta. Y un cristiano cree en Jesús, cree en Dios, cree en la Biblia, cree en la verdad absoluta. Yo le creo a Jesús, yo no le creo a estos mentirosos siervos del Papa. Entonces te vienen con la locura de que esto se parece a los originales. Mirá, no se parece a los originales, ¿sabes por qué? Porque en caso de que se parezca a lo que escribió Moisés, que eso sería, en teoría, la escritura original, ¿no? Tanto el dedo de Dios, que escribió la ley, y la mano de Moisés, que escribió de Génesis a Deuteronomio. No se parece, porque el Antiguo Testamento es hebreo. Entonces, estos cínicos se ahogan en sus propias mentiras. Porque dicen también, dicen otra vez, esto se parece a los originales. Tal vez el mismo fulano, personaje bíblico, te dicen, capaz escribió esto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dicen, capaz que esto es lo que fue copiado del original. Mentira. ¿Por qué? Porque cuando a vos te hacen creer que esto fue copiado del original, te van a hacer creer que todas estas, por ejemplo, estas corrupciones que hay, todas estas cosas agregadas o quitadas, son la autoridad. Porque supuestamente se parece al original. Por ejemplo, acá, mirá, entre renglones le agregó, le quiso poner unas letras ahí, pero ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Esto se parece al original o qué? No, esto es todo un trabajo mal hecho, aprovechándose que en la época no había tanta tecnología como hoy hay, y fueron a mentir. O sea, obviamente, a mentir a lo loco. Aprovechándose de que la gente era bastante, leía, o sea, no tenía mirá, y ahora mirá. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Podés pausar el video y volver atrás unos segundos y comparar esa letra que vimos. Estábamos en Levítico. Y fíjate acá Deuteronomio, limpito está. En ciertas partes, ¿no? Hay partes que no, pero fíjate. Recién estamos en Levítico y estaban todas, parece que le estaba goteando la pluma, ¿no? Al escriba que estaba escribiendo, estaba todo manchado esto. Mirá lo que esto compará. Esto es obra de varios escribas, de varias personas involucradas en esta falsificación. Por eso tenés esto así. Y mirá, y otra vez el detalle que muestra de que esto es medieval. Pero bueno, si sigamos, fíjense. Acá tenés todos los libros, tenés los apócrifos, ¿no? Le ponen Septuaginta como si la Septuaginta fuese algo también. Ya voy a terminar de repasar lo que estuve leyendo sobre la Septuaginta y voy a en algún momento mostrarles lo que en realidad es. Básicamente la Septuaginta es un mito, no hay un manuscrito entero de la Septuaginta, y lo que hoy se conoce como Septuaginta es en realidad una falsa Biblia, obviamente, hecha de Sinaítico y Vaticano. Es literalmente todo mentira. O sea, todo lo que te cuentan es mentira. No sé por qué la gente sigue creyendo en religiones y en instituciones y en gente con plata que engaña a la gente. O sea, pero bueno, el engaño es terrible. Entonces, bueno, acá seguimos teniendo en una hoja está todo borroneado y en otra hoja se lee clarito, una hoja está más blanquita, otra hoja está más oscurecida, y no coincide de repente una hoja estar, por eso dije, no es uniforme la erosión, digamos, de las páginas, porque en una hoja está blanquita y otra hoja está toda manchada. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Pero bueno, ahora, esto es el manuscrito vaticano, ¿no?
claramente no es el original ni se parece a los originales porque primeramente el Antiguo Testamento no fue escrito en griego y te mienten sobre, bueno, los judíos helenistas usaban esto. Mentira, 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 es mentira, mentira. Los judíos leen en hebreo y hablan en hebreo. Estén donde estén, es hebreo el idioma religioso de ellos, por así decirlo, ¿no? Es el hebreo. Sus libros los hacen en hebreo. Estén en Hong Kong, donde sean. Siempre los judíos de la dispersión hablaban hebreo. Obviamente, pasaron cosas, ¿no?, que influenciaban su idioma, por eso tenés el yiddish, tenés el ladino, pero esos son dialectos nomás. Como el arameo era un dialecto, pero paren la mano. El hebreo es el idioma judío, el hebreo es el idioma del Antiguo Testamento, eso no hay duda. Pero, ¿con qué te saltan? No, bueno, el Antiguo Testamento en griego. Por favor. Gran mentira. Gran mentira. Y otra vez, también estos católicos y toda esta gente involucrada en esto esparce leyendas e historias falsas. Los católicos son expertos en esparcir historias falsas y en falsa evidencia también. Para decir, mirá, acá tenemos la evidencia de esto, pero esa misma evidencia es una falsificación. Y ya lo vamos a ver. Pero tenemos el Nuevo Testamento en griego koiné, pero si esto fuese los originales, los más y mejores manuscritos, sí, esto está en griego koiné, pero esto debería ser la mano de, por ejemplo, acá estamos Mateo, bueno, esto debería ser la mano de Mateo. Claramente esto no lo escribió Mateo porque tenemos, si vamos a Marcos, tenemos casi el mismo, la misma letra. O sea, es el mismo escriba. Esto no son los originales. Esto no se parece a los originales, ¿está? ¿Se entiende? Los originales no contienen esta decoración medieval, ¿está? Los originales, en caso de que existan, recuerdo, los originales no existe. No existe una Biblia hoy en día que esté el Génesis escrito por Moisés, las cartas de Pablo escritas por Pablo, el Apocalipsis escrito por Juan. Eso no existe, porque eso es lo que eso es en lo que consistiría una Biblia original. La Biblia original, los originales, ¿consistirían de qué? Primeramente consistirían de unos pedazos de piedra escritos por el dedo de Dios en el Antiguo Testamento, sumado a lo que escribió Moisés, de la mano de Moisés. Eso es el original. Pero ¿qué pasó? Los originales no existen hoy en día. ¿Por qué? Porque se preservó la palabra mediante copias. Porque es imposible de que una escritura se preserve a lo largo de toda la historia y encima, sumale las guerras, desastres naturales, las conspiraciones en contra de la palabra de Dios. Si la Biblia fuese preservada, como dicen tantos mentirosos, en su idioma original, solo en los originales fue preservada la Biblia ya no existiría más. ¿Sabes por qué? Porque el material se corroe, porque cualquier material se erosiona y se desgasta. Es así de simple. ¿Ok? Entonces, sigamos investigando. Entonces, tenemos, a ver si, bueno, por ejemplo, vamos a comentar sobre el manuscrito vaticano. Esto es citado del libro The Forging of Codex Sinaiticus de Bill Cooper. Te recomiendo leer este libro. Te recomiendo que lo leas, léelo entero, para saber cada detalle de todas estas cosas que te estoy hablando. Por ahí hay cosas que yo explico y no se entiende. Bueno, lo lamento, discúlpenme. O detalles que se me escapan. Bueno, ¿querés investigar bien, tranquilo en tu casa? Conseguite este libro, ya sabés qué hacer, dónde se consigue, en la internet se consigue todo. Conseguite este libro y léelo. Y si no sabes inglés, agarrás, haces así, copiás, pegás en un traductor y lo lees. Así, y lo vas leyendo traducido. Pero te lo recomiendo para que lo leas entero, porque te cuenta
bien con fuentes y explica muy bien toda esta situación de los más antiguos y mejores manuscritos, que son en realidad los peores manuscritos que hay. ¿Tá? Te recomiendo este libro, léelo entero. Ahora vuelvo a la página en la que estaba. Ok. Entonces, saqué ciertas partes de este libro que dicen, por ejemplo, así pues, el repentino resurgimiento del Códice Vaticano tras 300 años de ocultamiento, porque en realidad fue escrito en el siglo XV, siglo XIV a más tardar, pero, opa, lo descubrieron en... ¿cómo te puedo decir? Perdón. Se escribió capaz en el siglo XII, XIII, una cosa así, y tras varios años de ocultamiento apareció, ¿no? De repente apareció el Códice Vaticano, ¿está? Dice, no careció de plan ni propósito, pero hay algo sobre el Códice Vaticanus, Codex Vaticanus, es lo mismo, que muy poca gente conoce. Y que los críticos bíblicos, o sea, los críticos de la Biblia, nunca se molestan en mencionar dónde fue escrito. Porque también yo hasta pasó por mi cabeza y me comí el cuento, perdonen, pero porque no había prestado atención a ese detalle, pero se le llama alejandrino, ¿no? Sí, a estos textos alejandrinos que supuestamente vienen de Alejandría porque esa es la historia oficial que cuentan, y así parece que, porque contienen todas las corrupciones que haría alguien gnóstico de Alejandría. Pero ¿qué pasa? El manuscrito vaticano en realidad viene de, ya te vamos a decir, su nombre te lo dice todo, pero bueno. Entonces dice, como hemos visto, no salió a la luz hasta 1475, cuando fue descubierto, entre comillas, como siempre. Uy, descubrimos esto, de repente descubrimos esto, que es algo re blasfemo, antibíblico. Esa es la típica de los católicos. Y te cuentan historias re locas, re falsas, y te dicen, bueno, ahora tenemos que hacer caso a esto, porque lo descubrimos y bla, 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 bla. Lo mismo hacen siempre. Pues cuando fue descubierto supuestamente en un estante de la Biblioteca Vaticana, y se presenta como un códice de origen alejandrino, egipcio, ¿no? Como para darle cercanía, se entiende, como para alejar de Roma, te lo quieren, ¿cómo se llama? Te lo quieren acercar al Medio Oriente para decir, uy, tiene validez, porque esta gente escribió este manuscrito y todo pasó ahí cerca. Eso es lo que te quieren hacer creer. Te quieren hacer creer que es un códice de origen alejandrino, que viene de Alejandría, Egipto, ¿no? Que desde ya, eso de que venga supongamos que es de origen alejandrino, está mal, ¿eh? Porque muchos piensan, bueno, la biblioteca de Alejandría se quemó y se perdieron los originales. Los originales no estaban guardados ahí. La verdad que está siendo muy burro en hacer esa afirmación, en sacar esa conclusión, en tener esa idea de que la Biblia solo se guardó en una biblioteca pagana llena de gente enferma que no sabía nada de Cristo y que mentían sobre Cristo, sobre Dios y tenían costumbres paganas satánicas. La Biblia no fue guardada ahí, ¿tá? Así que mucho ojo con lo que pensás, seas quien seas. Entonces, desde ya es muy malo de que venga de Alejandría, Egipto, porque las Biblias Textus Receptus, las Biblias verdaderas, vienen de Siria, Antioquía, que fue un lugar donde el cristianismo verdadero prosperó, y lo vemos en el libro de los Hechos. Y curiosamente, los alejandrinos eran los que iban a apedrear a Esteban. Curiosamente, ahí tenés, la Biblia condena a Alejandría, y la Biblia claramente condena a Egipto, una y otra vez, a cada rato. Es impresionante que los cristianos, entre comillas, no se den cuenta, si es que son cristianos, no se den cuenta de que algo de Alejandría, Egipto, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que es algo malo? ¿Cómo te vas a comer el cuento de que ahí estaba la Biblia y ahí se guardaba el conocimiento conocimiento pagano, conocimiento satánico, no conocimiento de verdad, no conocimiento espiritual, no conocimiento de la verdadera Biblia, no conocimiento del verdadero Dios? Vamos, está muy ciega la gente y es muy... dale, pónganse las pilas pues. Pero bueno. Entonces, este Vaticanos es un códice extenso que extrañamente había pasado desapercibido para todos los bibliotecarios vaticanos, bibliotecarios del Vaticano, durante más de 1000 años. O al menos eso se nos pide que creamos. Se nos pide que creamos que
que creamos que es un manuscrito antiguo del siglo IV o del siglo V. Eso quieren que creamos. ¿Para qué? Y para darle credibilidad y tener una autoridad corrupta en realidad. No una autoridad que sea la verdadera Biblia. Te quieren meter una falsa Biblia. ¿Con qué? ¿Y estas falsas Biblias qué tienen? Ah, otra cosa. Estos supuestos más antiguos y mejores manuscritos tienen los apócrifos. La carta de Baruch es falsa. Tiene adiciones a Daniel. Le agregaron cosas a Daniel que nada que ver. Mirá lo que es esto. Miralo. Nah. ¿Esto es el mejor manuscrito? Esto es, mirá, borroneado, no se entiende. O sea, no se entiende en el sentido de que no es que yo entienda griego, pero fíjate, acá está todo borroneado. O sea, mirá lo que es esto. Esto es, acá le agregaron. Esto no es más antiguo ni mejor. Mirá lo que le agregaron. Está en mayúscula acá el texto de las 3 columnas del texto principal, que después en otros, si no me equivoco, pasa a ser 2 columnas, creo, si no me equivoco. A ver, Nuevo Testamento. ¿Dónde pasaba a ser 2 columnas? ¿O me equivoco? Era otro manuscrito. Creo que era otro manuscrito. Pero voy a prestar atención a ver si de 2 columnas pasa a 3 columnas. No, son 3 columnas, ok. Son 3 columnas. Pero, o sea, tiene los apócrifos. Tiene los apócrifos, o sea, nada que ver. Los apócrifos no son... Y ya tengo un estudio preparado, por lo menos de Tobías, ya lo tengo listo. Pero los apócrifos son cosas blasfemas que contienen cosas terribles que van en contra del resto de las escrituras. Contradicen totalmente el resto de las escrituras. Tanto Macabeos como Tobías, Judith. Todo mentira eso. Eso no es la Biblia original. Eso no es la Biblia hebrea. Un Antiguo Testamento con apócrifos y con cambios que afectan la doctrina. Entonces, ¿para qué creen? ¿Cuál es la razón por la que quieren que creamos que esto es un texto antiguo y mejor y confiable? Para que nos comamos todas las herejías católicas, básicamente. Para que confiemos y pensemos que el catolicismo en realidad trajo la Biblia. Mentira, ellos no trajeron la Biblia, ellos trajeron falsificaciones, ellos trajeron el Corán. El catolicismo trajo el Corán, no trajo la Biblia. Y ya lo comprobé en mi canal. Andá y mirá todos los videos del Corán que tengo y te pruebo hasta la última gota que el Corán es un libro católico romano. Entonces se nos piden que creamos todas estas mentiras, que estos son los mejores manuscritos para pensar que el catolicismo tiene autoridad, tiene validez, que está libre de error, porque ellos, muchas de sus herejías están basadas en, obviamente en tradiciones, cosa que contradice la Biblia, pero no solo en tradiciones, sino en cosas sacadas de los libros apócrifos. Y es más, uno de los libros apócrifos condena la idolatría, pero eso a ellos no les importa. Entonces, o sea, desquiciados, totalmente retorcidos, totalmente enfermos. Todo esto del catolicismo es totalmente desquiciado. Ahora, sin embargo, un examen más minucioso revela que en realidad fue escrito en la propia Roma. El manuscrito vaticano fue escrito en la propia Roma, antes de su descubrimiento, entre comillas. Recordá, creo que si seguís el canal ya sabes, cuando yo hablo así, estoy hablando y haciéndola como entre comillas. Por eso dije descubrimiento, ¿se entiende? Así que espero que se entienda mi énfasis y la ironía, ¿no? Pero bueno, o sarcasmo, como sea. Pero bueno, y lo sabemos gracias a los siguientes hechos. Entonces, todo falsificador, por muy inteligente e ingenioso que sea, lleva dentro de sí la fuente, o consigo mismo, lleva la fuente de su propia falsificación. O sea que deja rastro, de alguna manera. Los falsificadores verdaderamente astutos lo saben, e incluso ellos son capaces de disimular sus propias falsificaciones y lo hacen constantemente. Y como es una falsificación, y la palabra dice no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ¿no? Básicamente. En una falsificación, examinándola minuciosamente te vas a dar cuenta que es una falsificación, porque algo deja rastro, ¿tá? Entonces tarde o temprano cometerán el error que los delatará. Tal es el caso del Códice Vaticano.
Por ejemplo, los nombres propios en el códice se escriben como aparecen en la Vulgata. Entonces, el Vaticano, ¿qué es? Es una readaptación de la Vulgata latina. ¿Está? Y para más detalles, te recuerdo, anda al libro que te recomendé, léelo todo y vas a entender al 100% todo esto. Y no como en los manuscritos griegos, por ejemplo, Isaac por Isaac, Israel, incluso Israel por Israel. O sea, te usan mal traducido al griego del latín los nombres propios. Ahí se delató, ahí se delataron. Además, en el libro de los Hechos, la división de capítulos es la de la Vulgata y no la del griego. ¿Ves? Ahí está, delatado, se delató solo. El acertadamente llamado Codex Vaticanus lleva la inscripción de Roma y del Vaticano por todas partes. Por eso te dije, Códice Vaticano, ¿dónde fue escrito? En el Vaticano. Fue producido en el Vaticano. Y la verdad que es muy deplorable, es muy patético, es muy vergonzoso. Tendrían que avergonzarse gente que dice ser cristiana y apoya libros y promueven el Códice Vaticano. El Códice Vaticano, catolicismo, los más asesinos de toda la historia. La ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Es una locura. Yo no confío, pero ni a palos confío. Códice Vaticano, en la Biblia más antigua, pero acá hay algo muy raro. Y claro que lo hay, ya vimos, lo estamos viendo con nuestros propios ojos, estamos investigando con nuestra propia cabeza. Que hay un montón de cosas súper raras en esto del Códice Vaticano. O sea, Vaticano, no puedes confiar en un libro que diga ser Códice Vaticano y encima digan que es la Biblia. Eso no es la Biblia. Si el Vaticano odia la Biblia. El Vaticano odia la Biblia. Su Biblia, la que fue su Biblia, entre comillas, durante mil y pico de años, mejor dicho, durante 1000 y pico de años, 1500, 1400, 1300, era la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina es una corrupción bíblica en sí, que también tiene una historia falsa, que dicen ser que es antes de Cristo, y, o sea, que dicen que viene de la Septuaginta, que supuestamente la Septuaginta viene de antes de Cristo, y es mentira. La Septuaginta, encima que es un mito, porque no hay ningún manuscrito que contenga la Septuaginta entera, es todo mentira eso. Son pedazos de pedazos, de retazos, y de que supuestamente bla bla bla, tal escribió tal cosa y tal escribió otra cosa, y que supuestamente era el texto que usaban los apóstoles. Mentira, es toda una mentira católica para validar la Vulgata Latina. Por eso, y están haciendo lo mismo con el Vaticano y con el Sinaítico. Están diciendo que son antiguos para decir que, en el caso de la Vulgata, Jesús mismo utilizó la Septuaginta y los apóstoles también, y la Vulgata es una traducción de la Septuaginta, entonces la Vulgata es el super texto sagrado. Mentira. Y te quieren hacer creer que el Sinaítico, el Vaticano y el Alejandrino fueron textos usados por los primeros cristianos. Una mentira más grande que una casa, porque todos estos textos, Septuaginta es un mito, no hay una Septuaginta entera, no hay prueba, y la supuesta Septuaginta entera que hay es una traducción del Vaticano, malísimo. Una mezcla entre Sinaítico y Vaticano, peor todavía. Te quieren hacer creer que la Vulgata Latina, que el Sinaítico y que el Vaticano son textos antiguos y nada que ver. Y todos tienen historia y todas son falsificaciones. El Vaticano ya vimos que no es viejo, no es antiguo, viene de la época medieval, y encima claramente este fue hecho en Roma, así que fue claramente falsificado. Y el Sinaítico es una falsificación del siglo XIX. En los años 1800 fue escrito y manoseado y mutilado. Estas no son la verdadera Biblia. Quiero que quede bien en claro eso. Ahora, fue compuesto en Roma por falsificadores, formados en la tradición de la Vulgata, y por lo tanto tiene sus propias costumbres y usos.
sin duda poco antes de su descubrimiento en 1475. En 1475 se descubrió el manuscrito Vaticano y supuestamente es re antiguo, pero es mentira eso. Es mentira porque el mismo, analizándolo, analizándolo al manuscrito Vaticano, esto no viene del siglo IV. Mirá lo limpito que estaba esto, mirá lo limpito que está esto. Esto no es del siglo IV, esto no es del siglo V, esto es de la época medieval. La decoración y todo te da a entender que esto no es un libro viejo. Mirá la página, mirá la hoja, cómo está. Está entera. Y las hojas o páginas que están un poco más aparentemente maltratadas, están maltratadas a propósito. Para que piensen, es antiguo, mirá cómo se ve. Mentira. Mentira, esto es nuevito. Esto es nuevito en el sentido de que fue descubierto, entre comillas, no mucho tiempo después de que se terminó o de que se falsificó, ¿tá? De que vieron, podemos darle un uso. ¿Y qué es y cuál fue el uso que le quieren dar? ¿Cuál es el objetivo de todos estos manuscritos falsos? Y bueno, alejar a la gente de la verdadera palabra de Dios. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quiso siempre el diablo, el catolicismo y sus sirvientes. Quieren alejar a la gente de la palabra de Dios. Es así de simple. ¿Por qué? Porque es gente mala, gente maligna, que quiere que los demás vayan al infierno. Es así de simple. Gente retorcida. Entonces, de ahí la caligrafía del siglo XV en la que está escrito, que parece sobreescribir un intento anterior de falsificación. Caligrafía del siglo XV, no solo la caligrafía y los términos, por ejemplo, del latín, cosa que se entiende, no, si es supuestamente un texto griego, ¿por qué tiene los nombres derivados del latín? Error, ¿se entiende? Es un error este manuscrito. ¿Por qué tiene esta decoración de la época medieval? Y encima tiene esta cosa agregada en Génesis, por ejemplo, en cursiva, y la cursiva no era del siglo IV ni del siglo V, vino mucho tiempo después la cursiva. Esto no es un texto antiguo, esto es un texto medieval. Medieval es antiguo, bueno, pero no es tan antiguo como ellos te lo quieren hacer creer. Genio, inteligente. Entonces, ahora pasamos a las epístolas de Bernabé y Hermas. ¿Por qué? Porque está el códice sinaítico también. Vamos a dejar esto en Marcos porque les voy a mostrar algo después. Vamos acá, y acá pasamos a Marcos acá. Y acá pasamos al códice sinaítico. Vamos a ver el manuscrito, ¿no? Dice, experimentá la Biblia más vieja, dice el sitio web este. Este es el mejor manuscrito, mirá cómo empieza. ¿Y sabés dónde empieza? En Génesis 21. ¿Me estás cargando? ¿Esto es la mejor Biblia? ¿Esto es la mejor Biblia? Pregúntatelo, ¿esto es la mejor Biblia o no? A ver si puedo agrandarlo. ¿Esto es la mejor Biblia? ¿Esto es la mejor Biblia? El más antiguo y mejor manuscrito. Mirá, estos pedazos de papiro, de lo que sea, que esté hecho el material. ¿Esto es la mejor Biblia? Que empieza en Génesis 21 y la creación. Entonces, ¿sabes también para qué se usan estos manuscritos? Para que la gente dude. ¿Así? ¿Con qué Dios dijo? Es más, eso no lo puedes leer acá. Porque tiene acá en el manuscrito sinaítico solo tiene 4 capítulos de Génesis. Génesis 21, Génesis 22, Génesis 23, Génesis 24 y no están enteros. Entonces, ¿cómo puedes ir desde el manuscrito sinaítico al Vaticano? Ya lo falsificaron, ¿no? Ya le agregaron la parte que le faltaba para decir, uy, está completo. Pero bueno, ya es claramente toda una falsificación. Pero ¿cómo puedes saber qué pasó en el jardín del Edén si no está ni siquiera el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20? No están los primeros 20 capítulos del Génesis para que vos sepas qué pasó. No están los primeros 3 capítulos del Génesis para que vos leas y veas cuando el diablo dijo, sí, con que Dios dijo.
Y eso es lo que sigue haciendo hasta hoy. ¿Ah, sí? La creación, con que Dios creó todo. Bueno, eso no se encuentra en los más antiguos y mejores manuscritos. Mirá, acá no vemos el Génesis 3. Tal vez eso lo agregaron después. ¿Ves? Así chamullan a la gente, así engañan a la gente y siembran dudas sobre la palabra de Dios. Van a sembrar dudas. Eso es lo que mejor saben hacer, sembrar dudas. Mirá, capítulo 22 de Génesis. Otra vez. Pedazo todo arrancado. Falta todo el Génesis acá casi. Mirá lo que es esto. Malísimo. Mirá. ¿Esto es el mejor manuscrito? Entonces, ¿cómo puedes predicar el Génesis? Ah, cierto. Esto lo que causa en realidad es dudas y críticas y ataques sobre la Biblia. Es así. Porque te van a decir, oh, mirá, los más antiguos y mejores manuscritos no tienen tales capítulos. Bueno, ahí está. De eso se trata la falsificación, para que se siembre duda sobre la palabra de Dios. Y acá no está la Biblia completa, faltan libros enteros. Y tiene los libros apócrifos. Apócrifos que, por ejemplo, Cuarto Macabeos no coincide con otros manuscritos católicos. Tenés un montón de lugares en los que se ve más limpia la hoja y otros en los que se ve más desgastada. Esto está bastante nuevito, mirá lo que esto no es del siglo IV, pero ni a palo, mirá lo limpito que está. Es más, ya hubo un facsímile hecho, y ya lo mostré en la serie que hice de Ni más antiguos ni mejores, y en el facsímile, o sea, en el facsímil, o sea, en una impresión moderna, pero calcada básicamente, no se encontraban ciertos, por ejemplo, esto que está acá, no se encuentra, cosas que están escritas acá alrededor, manchas, todas estas cosas, por ejemplo acá, ciertos detalles que ves acá en el manuscrito como hoy está, no se ven en los primeros facsímiles, no se los ve. Está este texto, esto de, mirá, ¿ves? Acá una página es toda nuevita y esta está toda borroneada de repente, ¿ves? Y no es que está borroneada y vos decís es realmente viejo. Si tenés un ojo lo suficientemente agudo como como para detectar falsificaciones, mira, lo rojo está intacto. Estas cosas en rojo. Pero fíjate el texto, está transparente casi, parece Casper. Transparente. Un fantasma el texto. Es terrible, esto es lo peor que hay. Y te dicen que son los mejores y más antiguos manuscritos, porque cuando se refieren a los más antiguos y mejores manuscritos se refieren a esto. Porque cuando te dicen que, por ejemplo, Marcos 16 falta de los más antiguos y mejores manuscritos, los manuscritos de más autoridad, se está refiriendo a que falta a estos manuscritos, porque estos manuscritos son los que le quitaron Marcos 16 del 9 al 20. O sea, los versículos del 9 al 20 del capítulo 16 de Marcos. ¿Qué borraron? Borraron la resurrección, para poner en duda la resurrección. Y mirá, todo manoseado está este manuscrito. Te invito, entra a la página Codex Sinaiticus, hace clic en See the Manuscript. No importa que no sepas inglés, no importa que no sepas griego. Fíjate cómo está esto. Es terrible. Es terrible esto. ¿Se entiende? La idea de ellos en realidad es quitarle la esperanza a la gente. Quitarle la esperanza a la gente de la palabra, o sea, que no vayan a la palabra, que no crean en la palabra, que no crean en Dios, básicamente, porque si supuestamente en los antiguos manuscritos no está el Génesis, no está la resurrección, y bueno, ¿qué esperanza tenés? ¿Qué te queda? ¿Ven? Ahora, vamos a seguir leyendo esto. Entonces tenemos las epístolas de Bernabé y Hermas. Con el choir, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice choir y folia, o folio.
son las subdivisiones del manuscrito, ¿no? Acá la vamos a encontrar. Por ejemplo, buscas acá y buscas Quire tanto, folio tanto, y bueno, vas a ver que es en es una subdivisión del manuscrito, ¿tá? Entonces, de las hojas y páginas y etcétera. Bueno, comienza la llamada epístola de Bernabé. Vimos en un capítulo anterior, esto dice el libro, este es el mismo libro que les recomendé, cómo este documento nos proporciona evidencia decisiva de que el Códice Sinaítico, ahora estamos hablando del Códice Sinaítico, es una obra moderna. Recuerden, el Códice Sinaítico se nos dice que es una de las más antiguas Biblias, o la Biblia más antigua del mundo, pero mentira, es una falsificación del siglo XIX. Descubierta, entre comillas, en 1844 por el masón siervo del Papa Konstantin von Tischendorf. Así que ya sabés que no tenés que confiar en eso, porque un masón está metido en eso, y el papado está metido en eso, y el catolicismo está metido en eso. Así que no confíes. Así de simple, no confíes en estas cosas papales, masónicas y todas estas locuras. Esto no es la verdadera Biblia, ¿está? Dice, aunque solo sea por el hecho de que la epístola de Bernabé está escrita en griego moderno. Esto desbarata por completo la idea de que el Sinaítico sea un manuscrito antiguo. Pero alguien puede preguntarse, ¿no? ¿Pero no podría Bernabé haber sido insertado en el siglo XIX en un Sinaítico ya antiguo? No, no podría. No. Porque comienza en la columna 2 de la página de acá el Quire 91, folio 2. Esto te recuerdo, lo puedes buscar acá, Quire 91, folio 2 de, en este caso, ¿qué era? ¿Barnabas o Hermas? Barnabas, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? Bernabé, sí. Quire 91, folio 2. Está metido acá. O sea, y encima está escrito de la misma manera que el resto del manuscrito. Es claramente parte de la misma falsificación. No es que fue puesto después, ¿tá? Entonces, mientras que la columna 1 contiene los versículos finales y el explícito del Apocalipsis de Juan. En otras palabras, Bernabé está perfectamente integrado en el tejido de Sinaítico. Y si esta versión griega de Bernabé es una obra del siglo XIX, que lo es, absolutamente sí lo es, entonces también lo son el Apocalipsis de Juan y el resto del Sinaítico. ¿Por qué? Porque mira, acá tenés el final de Apocalipsis y tenés el comienzo de Revelation. ¿Ven? Acá dice Revelation, que es Apocalipsis, 22:19, del 22 al 22:21. Acá tenés el final de Apocalipsis. Y acá se puede leer el amén, ¿no? Creo, si no me equivoco. Si no me equivoco, eso es amén. Corríjanme si estoy equivocado. Pero curiosamente también las nuevas versiones le quitan el amén encima. Pero bueno. Vamos a ver que esto es el fin del Apocalipsis y está integrado en la misma hoja. El fin de Apocalipsis y acá comienza Bernabé. Y es parte del mismo manuscrito. Está todo metido entre sí. ¿Está? No es que se le agregó en otra hoja distinta y se le agregó después. No, mira. Es parte de la misma falsificación. Entonces, cabe mencionar que, como la mayor parte del Nuevo Testamento, Bernabé también está escrito por el escriba A, Constantino Simónides. ¿Qué es el escriba A? Es una de las manos metidas acá. Es el escriba principal, el que hizo la base del texto, del manuscrito, que es Simónides. Pero hay otros escribas, escriba B, hay otros escribas más, o sea, gente que metió mano también, ¿está? Que le agregó cosas. Y eso lo vas a ver. Por eso te pido, entra a la página, revisa el manuscrito hoja por hoja, por vos mismo. Vas a ver todas las inconsistencias y todas las manos ahí metidas. ¿Está? Ahora, el Quire 93, folio 1, nos remite recto. Tenés el recto y el anverso. Es como esto del recto se divide en recto y anverso. No me acuerdo cómo era la palabra. Pero bueno, es como de un lado y del otro. ¿Viste? Es todo para subdividir el manuscrito. Nos remite a la obra gnóstica El Pastor de Hermas, que también ha sufrido daños terribles y deliberados. En primer lugar, en el Quire 93, folia 7. Vamos a ver. Quire
Espera, estamos hablando de Hermas, ¿no? Hermas. Hermas, vamos a Hermas. Choir. ¿Ah? 93, ¿no? Claro, 93, 7, ¿no? Ahí está. Bueno, acá está. 93, 7, ahí está. Y mirá, también está todo manoseado. Este es el peor manuscrito que hay. Fíjate. Anda a bañarte. Mirá lo que es esto, por favor. Y claramente esto no lo escribió Pablo, no lo escribió Hermas. El Nuevo Testamento no lo escribieron. O sea, claramente es una falsificación. O sea. Pero bueno. El pastor de Hermas, que también ha sufrido daños terribles y deliberados, en primer lugar, en el Choir 93, folio 7, que ha sido cortado con tijeras y es la última hoja del segmento de la Biblioteca Británica. O sea, el pastor de Hermas, en su última parte, fue cortado con tijeras, mirá, y pegado, mirá, ahí tenés el... ¿No? Y no creo que esté acá. Acá. Sí, acá está el detalle. Esto fue cortado. Mirá, y pegado. Eso es un corte de otra hoja y la pegaron ahí. ¿Ves? Fue cortado, mirá. 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 Ahí está la obra de falsificación. Eso fue cortado, esa hoja de otra, andás a ver de dónde sacaron y lo pusieron ahí. La reemplazaron para mantener supuestamente la misma consistencia en el texto, ¿no? Para que aparente consistencia, para que aparente ser consistente con lo que se venía escribiendo, ¿tá? Eso puede causarse ¿por qué? Porque el escriba se equivocó muy grande y ya no tenía forma de borrar, obviamente, y de volver atrás, entonces tuvo que arrancar la hoja y la puso de vuelta y puso una hoja nueva ahí. Esto está explicado de mejor manera en el libro. En este libro de The Forging of Codex Sinaiticus, la falsificación del códice sinaítico, de Bill Cooper. Te lo recomiendo, léelo. Otra vez, te lo voy a recomendar siempre. Ahora, a continuación se conservan 2 hojas más de Hermas, pertenecientes al monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, que también han sufrido daños espantosos. En un capítulo anterior vimos cómo el pastor de Hermas sitúa el códice sinaítico en plena época moderna. ¿Por qué? Al igual que el códice de Bernabé, está escrito, o la carta de Bernabé, como sea, está escrito en lo que es esencialmente griego moderno. La mayor parte del lenguaje en el que está escrito el códice sinaítico es griego clásico o antiguo, griego koiné, griego clásico, griego antiguo, griego koiné, que esto se hizo así para decir, uy, esto es antiguo, ¿no? Para eso lo escribieron en ese idioma. ¿Pero por qué está escrito así? Porque copia textos escritos en la época clásica y antigua. Entonces ellos pudieron mimificar, o sea, pudieron copiar el lenguaje usado en esa época a partir de otros textos de esa época. Entonces pudieron usar los modismos de la época para escribirlo de esa manera y decir, uy, esto es antiguo. ¿Se entiende? Ahí está el truco. Pero estos 2 textos no bíblicos, el códice de Bernabé y el códice de Hermas, está hablando de lo mismo, la carta de Bernabé, el pastor de Hermas, ¿está? No están pero estas 2 cartas que son claramente apócrifas del Nuevo Testamento, acá está Shepherd of Hermas y está Barnabas, ¿no? Acá como lo dice en la página, después de Apocalipsis, o sea, claramente fue recontraagregado, ¿no? En el sentido de que quiso ser agregado al canon bíblico, ¿tá? Es parte del manuscrito, pero en sí es agregado a un intento de agregarlo al canon bíblico para, obviamente, meter más dudas y disputas y quitarle autoridad a la Biblia en realidad, quitarle credibilidad e intentar quitarle validez a la Biblia, ¿no? Porque al meterle tantas inconsistencias a un supuesto antiguo texto que es supuestamente lo más parecido a la Biblia original, lo que sea, ¿se entiende? Con tantas cosas que le quitaron y manosearon, entonces la gente agarra y que piensa, ah, la Biblia, mirá, es un desastre, míralo, mirá esto, mirá lo otro.
esto es la Biblia original, que le falta la resurrección, que le falta el Génesis, yo no voy a creer en Dios. Y así la gente agarra, se aleja de la Biblia, muere, va al infierno. Ganó Satanás. ¿Se entiende? En el caso de que la persona se coma estos cuentos, gana el diablo en ese sentido, ¿se entiende? Pero bueno. Entonces, estos dos textos están escritos en griego moderno, reconstruidos a partir de un texto latino tardo-medieval, o sea, del medioevo tardío. El palatino para el Códice de Hermas, sin duda, y se ajustan a las enmiendas académicas sugeridas durante los siglos XVIII y XIX. Más evidencia de falsificación, claramente. O sea, el griego empleado en Bernabé y en Hermas, que son unos textos horribles que dicen estupideces, acá los tengo, por ejemplo, están escritos y utilizan un lenguaje de griego moderno, totalmente incompatible con un griego antiguo y dando a entender que es una falsificación, y no tienen cómo probar de que sea antiguo. Claramente el texto ya está escrito en griego moderno, ¿está? Encima acá yo lo estuve ojeando acá, re católico, estas dos cosas dicen pavadas, sacan cosas de contexto, porque por ejemplo acá dice que podés perder la salvación, podés ser expulsado del reino del Señor. Después dice para este fin, el Señor, acá lo que estoy leyendo, para este fin, el Señor soportó dar su carne a la corrupción, contradiciendo la escritura. O sea, lo que yo entiendo leyendo en inglés esto es que dice acá, y dice que el Señor soportó dar su carne a la corrupción. Pero la palabra, la Biblia dice en Salmo, a ver, 40 creo que es, si no me equivoco. 40, no, espera que no lo estoy. 49 no es. ¿Dónde está? Ese cuerpo de la corrupción. ¿Cómo se llama este? Ahí está. Por ejemplo, está contradiciendo la escritura en Hechos 2, por ejemplo, ya voy a ir a Salmos, pero Hechos 2, versículo 27 dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, en el infierno, perdón, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque no permitirás que mi alma, perdón, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 2.27, Hechos 2.27, te lo voy a mostrar. A ver si está. Vamos a Hechos 2.27. Hechos. Y el salmo era 16. El salmo era el salmo 16. Acá. Acá está citando Pedro, ¿no? El Antiguo Testamento. Dice: porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La epístola esta de Bernabé está contradiciendo. Dice que Jesús se entregó a la corrupción, dio su carne a la corrupción. O sea, terrible, terrible. Y tiene un montón de cosas re blasfemas, cosas que lees y te das cuenta que esta persona no es un apóstol, no es nadie que haya conocido a los apóstoles. Esta persona no sabe lo que es verdadera salvación. Está intentando que la gente, después del Nuevo Testamento, ¿no? Después de la cruz de Cristo, está predicando obras para ser salvo y obras para mantenerse salvo. Pero eso es una herejía completamente. O sea, no puedes predicar esas cosas. Pero bueno, la epístola de Bernabé predica estas cosas, que supuestamente la gente pierde, qué sé yo, guarda, acá dice, como está diciendo, guarda, estén atentos básicamente, porque si no el diablo te puede
tomar poder sobre nosotros y puede echarnos del reino del Señor. Mirá la barbaridad que dice, la pavada que dice. Después acá dice que el Señor entregó su carne a la corrupción, contradiciendo la Escritura, contradiciendo Hechos 2.27, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y contradiciendo también el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjate vos lo que dice. Y un montón de pavadas y estupideces acá. Todo está acá dice como que hay que hacer obras y obras y obras y bla bla bla. Y siempre diciendo, bueno, tenemos que hacer obras y esto que el otro. Y el Señor esto, el Señor esto, el Señor lo otro. Y las promesas y bla bla bla. Y te das cuenta que no entiende nada. No entiende nada. Esta persona no es cristiana. Esta persona no es... Y esto claramente no es la... Esto claramente no es la palabra de Dios. Claramente, esto es apócrifo. Esto no pertenece a la Biblia, esto es apócrifo y nada que ver lo que dice. Ahora, el pastor de Hermas, un texto recontra católico, con visiones, cosa que nada que ver, cosa que el Apocalipsis dice, el que agregare o quitare va a tener básicamente consecuencias feas. No le puedes agregar nada a la Biblia, nada. Entonces, en el Apocalipsis se termina y se cierra el canon bíblico. Pero el Códice Sinaítico te agrega dos epístolas, la de Hermas y la de Bernabé. Nada que ver. Y acá empieza, esto a cada rato dice la iglesia, la iglesia, la iglesia, the church, the church, the church. ¿A qué se refiere? El catolicismo. Esto es un texto católico, procatólico, que no entiende lo de salvación. Otra vez, después de la cruz, dice cosas que nada que ver, léelo, y es una estupidez todo esto que dice acá, porque aparte da una falsa profecía también. Acá estaba leyendo que dice, acá estaba diciendo que el Señor va a hacer algo, Dios dijo esto y va a hacer algo y qué sé yo, qué sé cuánto, y no sé qué, no sé qué. Y encima dice, y léelo a los presbiterios que presiden sobre la iglesia, y la iglesia esto, y la iglesia esto. Y fíjate que dice, y dice una falsa profecía también, y dice, en esta visión está preguntando sobre una mujer vieja que vio, y esta mujer que se le aparece, este hombre joven que se le aparece, que también le da un libro, una flashada típica de endemoniados, unas apariciones re de endemoniados. Le dice, ¿qué es la mujer? Y que no sé qué. Y a él le pregunta, ¿qué es la mujer? No sé qué. ¿Quién es? Y a él le dice, es la iglesia. Y entonces le pregunta, ¿y por qué es una mujer vieja? ¿Por qué él la vio como una mujer vieja si es la iglesia? Dice, porque, dijo este joven, le dice a este chabón que se le aparece en una visión, ¿no? Dice, porque ella fue creada primero de todo. Primero de todo fue creada la iglesia, dice. No. En esto, por eso se parece, ¿no? Básicamente, bajo este cuento ella es vieja. Y para ella fue hecho el mundo. Fíjate qué católico. Es la iglesia. ¿Y por qué se ve vieja? Porque la iglesia fue creada primero. Primero de todo fue creado la iglesia. Y para ella fue el mundo creado. Esto es re papal, satánico, católico, romano. Esto es satánico. Esto no es la Biblia. Esto no es la Biblia. Y dice un montón de pavadas también, porque la iglesia esto, y da una falsa profecía y un montón de estupideces. Y encima ve visiones, cosa que nada que ver, y que también ve una visión de una mujer y de otra mujer que se le aparece y qué sé yo, y que tu simiente Hermas pecó contra Dios porque blasfemaron contra el Señor y qué sé yo, y que bla 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 bla. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Volverse a Cristo para que los perdone y bajo el verdadero evangelio? No, dice no, se tienen que volver y tienen que hacer esto y que hacer el otro, y nada que ver. Léelo, buscalo en internet, léelo, es una porquería. Mirá, ahí está, el pastor de Hermas. Una estupidez católica, encima que la nueva enciclopedia, el nuevo diccionario católico dice
Es un tratado, es el Pastor de Hermas es el tratado es el nombre de un tratado de gran estima en los primeros tiempos, ¿no? De los primeros cristianos, ¿no? Y, y en una época estuvo en igual altura a la de las Sagradas Escrituras. Fíjate vos, dice, es un trabajo ético, más que un trabajo teológico, o sea, más que un texto teológico, es ético, que predica arrepentimiento, consiste de visiones, claro, predica un falso arrepentimiento que más que arrepentimiento predica penitencia, catolicismo, y consiste de visiones, catolicismo, y, y posesión demoníaca, y parábolas y mandamientos de cómo comportarse, o sea, es otro texto apócrifo usado para validar prácticas católicas, ¿tá? Para validar obras y no fe, ¿tá? Es así, así que supuestamente viene del segundo siglo en Roma, del cristianismo del segundo siglo en Roma, mentira, se le atribuyó a Hermas, pero ellos mismos confiesan de que es un hermano del Papa Pío I. Pero la verdad que esto es toda una falsificación, toda la estupidez que dice es impresionante. Y tanto el Pastor de Hermas como la carta de Bernabé son falsificaciones. Son falsificaciones. Son unas estupideces enormes. Ahora, ya vimos cómo... y también uno de estos, no me acuerdo si era... la epístola de Bernabé cita a Enoc. Porque Enoc dijo esto, Enoc lo otro. Y te doy un dato sobre el libro de Enoc. Nada, ahí está. ¿Querés el libro de Enoc? Ahí tenés. Fragmento. No es un libro completo. O sea que todo lo que puedas leer en algo llamado libro de Enoc es todo, obviamente, ya en sí lo que sea. Mismo estos manuscritos, estos pedazos de fragmento. Mirá, esto es un libro completo. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Si tenés un pedazo de papiro o lo que sea, así de incompleto, ¿qué haces para escribir un libro en base a esto? Y le rellenás, porque eso es lo que hacen con el libro de Enoc. Le rellenaron un montón de partes y dicen, esto es el libro de Enoc, esto es lo que escondieron, esto es lo que escondió la iglesia, esto es lo que no te cuentan, bla, 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 bla. Mentira, son todas patrañas. Todas patrañas. Después ya voy a hacer una revisión del libro de Enoc, pero fíjate lo que es los originales del libro de Enoc. Pedacitos de fragmentos. Una estupidez, fíjate. Pedacitos de fragmentos. Malísimo. ¿Esto es el libro de Enoc? No, estos son los fragmentos, pedacitos de Enoc. Y ni siquiera fue escrito por Enoc. Es todo mentira. Es todo mentira lo del libro de Enoc, ¿tá? No te creas ese cuento también. Dios preserva su palabra y lo que no es su palabra no está en la Biblia. Así de corta. Mirá, un pedacito y dice dos párrafos e incompletos. Esto no es el libro de Enoc. O sea, esto no es el libro de Enoc completo, ¿tá? O sea, y el libro de Enoc no es nada bíblico, no es nada, dice patrañas también, dice cada estupidez tremenda. Así que eso es lo que citaba la epístola de Bernabé. Cita a Enoc como para darle validez, y claramente en esta época se seguía, ¿cómo se llama? Se seguía forjando la mentira de Enoc, ¿no? La mentira de este libro de Enoc, ¿tá? No quiero decir que Enoc haya... Y te recuerdo, si estás diciendo, bueno, pero en Judas dice que Enoc profetizó, no que escribió, ¿tá? Enoc profetizó, listo, el Espíritu Santo le hizo saber a Judas que Enoc profetizó, nada más, no que escribió nada. Así que, puedes deshacerte ya del libro de Enoc, que es una farsa, así como lo es el Pastor de Hermas, la epístola de Bernabé, es toda una farsa, ¿tá? Todo una farsa. Entonces, en conjunto desmienten todas las afirmaciones y disparates que se han hecho sobre el Códice Sinaítico durante los últimos 50 años. ¿Cuáles son estas afirmaciones y disparates? Bueno, por ejemplo, de que el Códice Sinaítico es la Biblia más antigua que hay. Mentira. El hecho de que las últimas hojas de Hermas se encuentren en tan pésimo estado se debe a que estaban entre las hojas halladas en el Sinaí en 1975 y por lo tanto presentan un estado fragmentario y de suciedad similar al de las demás hojas del Sinaítico.
Gran parte del daño sufrido por las hojas encontradas en el Sinaí parece ser intencional, ya que haber permanecido en una habitación sellada de una sola planta durante poco más de 100 años no debería haberlas reducido a su estado actual, sobre todo si consideramos que fueron escritas recientemente cuando se depositaron en dicha habitación. El hecho de que el texto del Hermas esté escrito en griego moderno demuestra que tanto este como las demás hojas encontradas allí fueron, en efecto, recién escritos. Por eso las hojas están en tan buen estado de conservación. Primero, porque era un texto que no se usaba, primeramente, y que realmente es reciente. Es del siglo XIX, de los años 1800 y pico. Así de simple. No es la Biblia más antigua. Viene del siglo XIX. Viene de los años 1800 y tantos. Es así. En resumen, si consideramos algunas de las señales que indican que el códice sinaítico es una falsificación, así como las afirmaciones tan vehementes sobre su supuesta antigüedad, entonces reflexionemos sobre estos 7 puntos. El manuscrito completo está escrito en pergamino que no está oxidado. Por eso las hojas que vimos están, tanto estas como estas, no están oxidados como otros manuscritos que están realmente oxidados, no falsamente oxidados como esto. Acá los ves, sí, tienen una cierta oxidación, pero es artificial esto, ¿sabías? Esto fue artificialmente teñido, como el sinaítico también. Fue teñido el sinaítico, a propósito, para hacerlo parecer más viejo, por eso hay diferencias entre las distintas hojas. ¿Se entiende? Entonces es flexible y ciertamente no tan antiguo como se afirma, y cuyo colágeno está prácticamente intacto. O sea, esta piel, porque es una piel animal, está escrito en piel animal, el manuscrito, no es antigua esta piel animal, es nueva, por eso está intacto el colágeno. ¿Está? No se perdió. Por eso, fíjate las fotos antiguas del códice sinaítico y vas a ver las hojas re enteritas. ¿Por qué? Porque no es antiguo. Y su contenido demuestra que no es mejor, es una porquería. Casi todas las páginas del manuscrito presentan claros indicios de falsificación, principalmente el desvanecimiento del texto y la decoloración de la página en un intento chapucero de hacerlo parecer mucho más antiguo de lo que realmente es. Claramente, claramente. Tanto Sinaítico como Vaticano demuestran esas mismas evidencias. Hay partes que están reborroneadas, acá por ejemplo, hay partes que están reborroneadas y hay partes que son más visibles y otras menos visibles. En un intento de hacerlo parecer, ¿ves? Acá están en bastante, mirá, bastante negritas y fíjate acá ahora, bastante ¿cómo es? Difuminadas, ¿no? Creo que se dice. Están bastante, parece neblina, básicamente. Claramente una falsificación. Algunas páginas están mutiladas de forma antinatural e inexplicable. Esto ya lo vimos y también ahora no sé a qué página hay, pero vamos a ver si encontramos. Por ejemplo acá. Algunas páginas están mutiladas, o sea, están cortadas de una manera que no tiene explicación. ¿En qué sentido? Algunas páginas tienen agujeros que no corresponden a la falta de agujeros en la página siguiente. ¿Se entiende? Hay agujeros que supuestamente explican como, bueno, agujeros de gusanos en el libro. Pero en la próxima página no tiene gusanos, no tiene agujero de gusanos. Entonces no hubo un gusano ahí. Alguien, estoy buscando pero no encuentro. Pero bueno, ya lo vas a ver si lo buscas vos con más tiempo, vas a encontrarlo. Vas a ver que algunas páginas, algunas hojas del sinaítico tienen agujeros inexplicables, que vos decís, ¿por qué esta página tiene un agujero y la otra no? Si supuestamente, si lo hizo un... Mirá, malísimo. Si supuestamente lo hizo un... Mirá, ahí está, mirá. Está manoseado este texto, está re manoseado, mirá. Esto en negrita y el resto del texto todo borroso. Está todo manoseado, es horrible esto. Hay agujeros inexplicables de supuestamente gusanos, ¿no? Por ejemplo, y también están cortadas, como ya mostré, que estaba cortada esto de Bernabé, ¿no? No, ¿de Bernabé era o de Hermas? Creo que era Hermas, que estaba cortado. Acá está, ¿viste? Esta página que estaba cortada y pegada.
porque sí, porque claramente es una falsificación. Entonces, después algunas páginas muestran agujeros de gusano cuadrados. O sea, si supuestamente son agujeros de gusano, ¿por qué son cuadrados? Si en realidad los agujeros de gusano en general son ovaladas, pero básicamente circulares. Los agujeros ovalados, perdón, deberían ser ovalados o circulares en su defecto. Pero no, no, agujeros cuadrados. Claramente alguien con una trincheta o algo cortó el pedazo. Otras muestran abundantes agujeros de gusano normales, entre comillas, pero no hay líneas de entrada que un gusano real hubiera hecho para alcanzar las partes más sabrosas, ¿no? Si él se fuera a comer la hoja, no, o sea, no hay un recorrido real de un gusano ahí, no hay, o sea, no hay realmente lo que va a decir ahora, fíjense. Tampoco hay agujeros de gusano coincidentes en las páginas inmediatamente adyacentes que puedan explicarlos, o sea, una página tiene un agujero de gusano y la otra página no lo tiene. Inexplicable. ¿Ves? Todo falsificación. El códice contiene un texto de la epístola de Bernabé escrito en griego esencialmente moderno, que presenta numerosas evidencias gramaticales y vocabularias de haber sido traducido al griego a partir de una recensión latina tardía. O sea, es griego traducido del latín. Y es un griego moderno. Hay muchas evidencias de eso. Entonces, fíjate, además está escrito con la misma letra, la del escriba A, que la mayor parte del Nuevo Testamento. Asimismo, cumple con muchas de las enmiendas académicas de ese texto latino que fueron sugeridas y recomendadas por eruditos que vivieron y trabajaron durante los siglos XVIII y XIX. Y su texto, además, es idéntico al impreso por Simónides en 1843, 16 años antes de que Tischendorf lo encontrara dentro del Códice Sinaítico. O sea, alguien puso sus manos sobre este texto de Simónides y lo copió para falsificar evidencia y decir, no, bueno, entonces ¿dónde estaba? Claramente lo había publicado Simónides. Pero bueno, después dice, el códice también contiene un texto del pastor de Hermas, escrito en griego moderno también, que presenta numerosas evidencias gramaticales y vocablos que indican que fue traducido al griego a partir de una recensión latina tardía, también, muy probablemente la palatina. Su texto es idéntico al impreso por Simónides a través de la Universidad de Leipzig en 1856, unos 3 años antes de que Tischendorf lo encontrara, entre comillas, entre las páginas del Códice Sinaítico. Ahora, y por último, existe un acto de fraude flagrante en la eliminación del final del Evangelio de Marcos. Si vos ves cualquier versión moderna de la Biblia, cualquier versión moderna, en general, al más del 99%, te van a decir, Marcos 16 del 9 al 20, o sea, los versículos 9 del 9 al 20, esto no se encuentra en manuscritos de más autoridad, esto no se encuentra en los manuscritos mejores y más antiguos, esto no se encuentra en los principales manuscritos, los principales, mirá vos cómo los llaman, exaltan a estos manuscritos horrendamente falsificados, manoseados, mutilados, que claramente nacieron ya como una falsificación, no tienen nada de puro estos manuscritos, y los llaman los mejores, y los llaman los más antiguos, que ni son ni mejores ni más antiguos. Claramente son falsificaciones de otras épocas, o sea, de épocas más recientes, ¿está? Y te dicen las nuevas versiones que no se encuentran, entonces te ponen en duda. ¿Y qué es lo que cuenta Marcos de 16 del 9 al 20? La resurrección de Cristo. Y los académicos, críticos de la Biblia, estos enfermos del seminario, estos herejes, te dicen, Marcos fue escrito primero. Entonces, la gente, ¿para qué? Para poner la trampa y que la gente saque la conclusión de que Marcos fue escrito primero. Entonces Marcos no tiene la resurrección. Entonces la resurrección es un invento que después inventaron, ¿ves? Toda esa trampa preparan. No te comas el cuento, porque Marcos no fue escrito primero tampoco. Eso es otra mentira. Mateo fue escrito primero, antes que Marcos. ¿Tá? Es así de simple. Pero bueno, el primero creo que fue Santiago. El primer libro de todo el Nuevo Testamento que fue escrito. Santiago. Después, bueno, después ya voy a hacer un video y voy a mostrar eso. Pero bueno, te lo cuento ahora rápidamente nada más, para aclarar eso. Pero bueno. Del final del Evangelio de Marcos, de las páginas del Códice Sinaítico y su sustitución por un final falso, llevada a cabo por el mismo escriba que eliminó el final del Evangelio de Marcos del Códice Vaticano. Y ya te lo voy a mostrar. Y lo sustituyó por un final falso, pero idéntico al del Sinaítico.
¿Mm? Como ya te conté, los eruditos y las ediciones modernas de la Biblia que afirman que los mejores y más antiguos manuscritos omiten Marcos 16 del 9 al 20, no hacen más que perpetuar una mentira basada en un acto de fraude flagrante. Vamos a verlo. Vamos a ver Marcos. Vamos a ver Marcos 16 en los manuscritos. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. Marcos 16. Y vamos a Marcos. Acá pasamos a Lucas para llegar al final de Marcos. Y acá tenemos, ¿no? Marcos, la última parte, ¿no? Que fue borrado, obviamente. Y acá, a ver. Espera. 16.1, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos el final, ¿no? El final de Marcos en tanto en el Sinaítico como en el Vaticano. Igualito. La misma mano lo escribió. Perdona, a ver, mira. Fíjense, la misma mano lo escribió. La misma mano. La misma mano, la misma decoración tiene. La misma mano escribió esto. El mismo escriba escribió y terminó acá. Obviamente omitió el final de Marcos. A propósito. Mirá. La misma mano, el mismo. Fíjate vos. Y revisalo vos. Capaz que acá, porque como estoy capturando la pantalla, tal vez no se vea bien del todo. Bueno, investigá vos, entrá vos a la página del Códice Sinaítico, entrá a la página del Códice Vaticano, examiná los manuscritos con tus propios ojos para que veas la mentira de estos manuscritos que no son ni mejores ni más antiguos. Es el mismo escriba que omitió esto. O sea que esto se falsificó en la misma época. Es así. Entonces, cualquiera de estos puntos sería prueba suficiente por sí solo, pero al considerarlos todos juntos, constituyen una evidencia verdaderamente irrefutable. El Códice Sinaítico, el Códice Vaticano también, es una falsificación y no es una autoridad idónea para juzgar o evaluar las escrituras. Así que desechá las nuevas versiones, porque están basadas en estos manuscritos corruptos, ¿sabías? Están basadas en estos manuscritos. Porque cuando te dicen que Marcos 16 del 9 al 20 falta, es porque acá no está. Y claramente esto es toda una falsificación. No es ni antiguo ni mejor. Porque acá, encima, tenemos otro manuscrito, el alejandrino, el Códice Alejandrino, que muestra, espero que se vea en pantalla, si no, no sé. Bueno, salió mal el video, ¿qué querés que diga? Pero a ver si se ve. Ah, claro, no puedo verlo. Acá. Ahí está. Acá, ¿ven? Marcos 16, del 15 al 37 al 16. Acá tengo Marcos 16, ¿no? Y en la próxima página tenemos el final de Marcos, que no coincide con el final de Códice Sinaítico y Códice Vaticano. El Códice Alejandrino, que estos críticos te ponen como que es también uno de los más antiguos y mejores manuscritos, claramente es otra falsificación, está todo también manoseado, borroneado y también está todo mal, pero este manuscrito sí incluye Marcos 16 del 9 al 20. Mirá, Marcos 16 del 17 al 20. ¿Ven?
Incluye, sí, el final. No sé si estará escrito de la misma manera, porque también no puedes confiar en otra falsificación, pero ven, se contradicen ellos mismos y se pisan el pie solitos, se pisan el palito solos. Por eso, todos estos son los peores manuscritos que hay. El Códice Alejandrino es una porquería. El Antiguo Testamento, mira cómo está, todo. Mira, un parche parece que tiene ahí. Es horrendo, mira, también. Y las manos parecen muy parecidas, o sea, los escribas son muy similares, porque son falsificaciones de la misma gente, el mismo grupo de gente. Lo ves en el Vaticano, ¿no? Más que nada, escrito, esta forma de escribir lo vemos en el Códice Vaticano. Así que bueno, con respecto a lo de el pastor de Hermas, ¿no? Que una visión, ¿no? Dice que tuvo una visión el tipo. Es una mentira porque la Biblia misma lo refuta. Dice Jeremías 23:25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Tal cual como estos libros corruptos, la de Bernabé y Hermas, profetizan mentiras en el nombre de Jehová, ¿no? Diciendo soñé, soñé. ¿Y en qué se basa este pastor de Hermas? En visiones. Soñé, yo vi la visión, la primera visión, y bla, bla, bla. Es una estupidez lo que cuenta acá, que vi una mujer que estaba como que bañándose por ir a bañarse, desnuda, una cosa así. Terrible. Y que la mujer le habla y le da un libro y qué sé yo. Estupidez. Visión demoníaca. Terrible. Terrible, terrible todo esto. Terrible. Y bueno, espero que te sirva para alejarte de las nuevas versiones que no te sirven para nada. Así que bueno, ya revisamos los peores manuscritos, son los peores que hay. Te recomiendo el libro The Forging of Codex Sinaiticus. Así que bueno, espero que te haya sido de bendición. Recordá, es toda una mentira todo esto de los más antiguos y mejores manuscritos. Así que bueno, gracias por ver el video. Si algo no quedó bien en claro, lee el libro, léelo, a leer. Así que bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones, nos vemos la próxima.